Hola, ¿qué tal? Me llamo Luis Murillo y soy parte del equipo de GeneXus, y en la charla de hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial dentro de GeneXus, cómo nosotros utilizamos en la interna nuestras mismas propias herramientas. Para esto entonces quería arrancar con esta imagen y estas tres empresas, que quizá ustedes se preguntarán qué tiene que ver esta imagen y cuál es la relación de esta imagen y estas tres empresas alrededor de inteligencia artificial. Bueno, la imagen refiere a una serie de anuncios publicitarios de la década del 70, donde el actor Lauren Green, muy famoso por aquella época, vendía comida para perros y el foco de la publicidad era que él decía que esta misma comida que él estaba promocionando se la daba a sus propias mascotas, a sus propios perros. Ya se imaginarán por dónde viene entonces, y esto refiere a la famosa frase que en el mundo de la tecnología de información es tan usada y que es hacer dog fooding, o sea, comer nuestros propios productos, probar nuestros propios productos nosotros mismos. Este término de hacer dog fooding tiene origen en la industria de la informática allá por el 88, cuando el CEO de Microsoft envió una nota interna a todo el equipo de Microsoft diciendo que debían, incitándolos a que prueben el producto que estaban desarrollando y que estaban lanzando al mercado, y el título que le puso, el subject que le puso a ese email fue Eating Your Own Dog Food, o sea, coman su propia comida de perros. También en Apple se utilizaban este tipo de prácticas. Allá por los 80, Mike Scott también tomó una fuerte decisión dentro de Apple y envió una nota a toda la interna de Apple diciendo que a partir del año siguiente no se iban a comprar más máquinas de escribir en Apple. Toda la empresa iban a tener que comenzar a utilizar su producto, el Apple II, con su editor de texto, su Apple Writer. Del mismo modo, en la interna de GeneXus también hacemos uso de estas prácticas de dog fooding, y es de eso de lo que les vengo a hablar. Esta charla perfectamente podría haberse llamado Dog Fooding en GeneXus. Con todo esto en mente, entonces, yo pensé, ¿qué es lo que nosotros estamos vendiendo hoy en día? ¿Qué es lo que le ofrecemos a nuestros clientes para solucionar sus problemas? Nosotros les decimos, utilicen soluciones de Artificial Intelligence y desarrollen sistemas alrededor de todo esto, automatizando todo lo automatizable. Con esto en mente fue que comenzamos en la interna un proyecto de utilización de los Large Language Models, particularmente con Global Enterprise AI, para introducirlo en nuestros propios procesos de negocios, ¿sí? Y todos los sistemas que había que desarrollar alrededor de esto para tomar beneficio de esto, dijimos, bueno, tenemos que utilizar GeneXus como herramienta, obviamente, para implementar todo el back office de la solución que íbamos a desarrollar. Esto no es más que predicar con el ejemplo lo que decimos, o, dicho de otra manera, hacer dog fooding de nuestros propios productos. Entonces traje aquí una historia, una de las tantas historias que podría contarle de estos ejemplos, y es el desarrollo que hicimos del sistema de asistente a los soportistas en la contestación de los tickets de soporte que diariamente hacemos para apoyar a nuestros clientes. ¿Cómo podríamos haber resuelto esta problemática? Bueno, claramente podíamos haber tomado dos caminos. Uno de ellos era comprar una solución pronta que nos ofrezca algo relacionado con esto, o la segunda opción, y es la que tomamos, es desarrollar nuestra propia solución. ¿Para qué? Por lo que decíamos, para predicar con el ejemplo que usamos los mismos productos que ofrecemos, y además porque de esta manera íbamos a ganar experiencia en el uso de los productos. Nuestro equipo iba a agarrar expertise en eso, y además con el uso de los mismos productos íbamos a ofrecerle a nuestro equipo de desarrollo un feedback de posibles mejoras. A modo de clarificar el escenario en el que nos encontramos, en el equipo de soporte hoy utilizamos una herramienta que se llama Zendesk para contestar los tickets, con la cual interactuamos con nuestros clientes. Bueno, lo que queríamos entonces es desarrollar una solución satélite a esta herramienta Zendesk que, alimentada de las soluciones y respuestas que ya hemos dado en la historia de resolución de problemáticas y de tickets de nuestros clientes, bueno, basado en todo eso, una solución de Artificial Intelligence pueda asistir al soportista para ser más eficiente y más rápido en su trabajo. Entonces,
coloquemos en el contexto de cómo es el proceso de negocios al cual nosotros queríamos incorporarle una solución de Artificial Intelligence, un asistente que ayude en este proceso. El proceso de negocios es sumamente simplificado. Como les decía, nuestro cliente nos ingresa un ticket que termina en la herramienta Zendesk y nuestro equipo de soporte toma ese ticket, entiende de qué se trata e comienza un ciclo donde intenta darle soluciones al cliente basado en su experiencia, en probar lo que el cliente reporta, hablar con nuestro equipo de desarrollo, buscar en toda la documentación de toda la información que tenemos almacenada, etcétera, etcétera, y comienza un ciclo de ayuda a nuestro cliente para resolver esa problemática o how-to de cómo resolver algo hasta que el ticket es finalizado. Lo que dijimos entonces fue, ¿qué oportunidad de mejora tenemos aquí? Bueno, cuando el cliente ingresa un ticket, coloquemos entre medio un asistente de Artificial Intelligence que, alimentada de todo el historial de respuestas que nuestro equipo de soporte históricamente ha dado, pueda ensayar una sugerencia de respuesta al soportista para que el soportista ya tenga un trabajo allanado y un primer paso en el cual pararse para después sí continuar con esta interacción con el cliente buscando ayudarlo. Cuando le planteé esta idea, esta solución a Gustavo Carquiri, le encantó la idea y rápidamente me dijo, bueno, espectacular, pero ¿por qué no damos un paso más? Y esa primera respuesta ya es la que el asistente de inteligencia artificial directamente se la dé al cliente. ¿Para qué lo vamos a hacer pasar por el soportista? Y después, si con eso no logramos ayudarlo, el soportista intenta mejorar esa respuesta y seguir trabajando con el cliente. Y tiene toda la razón del mundo, pero en todos estos procesos de incorporación de inteligencia artificial es algo importante que estamos viendo. Lo que debemos hacer es ganar confianza en estos asistentes. Entonces estamos en ese proceso de desarrollo, mejorar el asistente, y cuando veamos que este asistente está dando respuestas relativamente confiables, ahí podemos dar un paso más y mejorar este proceso de negocio con la sugerencia que Gustavo me hacía. Bueno, para continuar con la historia, entonces, en esta solución que desarrollamos tenemos 3 actores fundamentales, como les comentaba, que componen esta solución que estamos desarrollando. Uno de ellos es Zendesk, la herramienta con la cual interactuamos con nuestro cliente y además es la que tiene todo el historial de todos los tickets anteriores almacenado y todo el conocimiento de cuáles fueron las resoluciones que hemos dado en la historia de ayuda a nuestros clientes. Por otro lado, tenemos nuestra plataforma de Artificial Intelligence, Global Enterprise AI, que obviamente es ahí donde íbamos a estar desarrollando el asistente que iba a estar alimentándose de las respuestas históricas y ensayando, intentando una respuesta generada automáticamente por la inteligencia artificial. Y obviamente todo esto tiene un sistema alrededor el cual orquesta todo esto y además necesitamos desarrollar un back office que interactúe con todos estos elementos. Para desarrollar sistemas, no tengo duda que GeneXus es la mejor herramienta, entonces GeneXus es el otro pilar que utilizamos para completar toda esta solución. Algunos elementos a destacar: en Global Enterprise AI lo que definimos, bueno, fue un RAG que basado con un prompt definido, que lo estamos mejorando y estamos hoy en día en el proceso de mejorar este prompting, pero un RAG que se alimentaba de documentación histórica de todas las soluciones que ya hemos dado históricamente a los clientes, ¿sí? Y basado en ese corpus de información es que ensaya la respuesta a la nueva consulta que nos presenta el cliente. En Zendesk lo que tuvimos que hacer fue definir la estrategia de cuáles eran los tickets que íbamos a utilizar para alimentar el RAG. Un camino que podíamos haber tomado es todos los tickets los subimos diariamente o con una periodicidad X. Los tickets que todavía están vivos iban a estar siendo modificados constantemente. Entonces, la definición y la estrategia que tomamos ahí es: vamos a ir alimentando a nuestro RAG con los tickets cerrados. Los tickets cerrados, una vez cerrados, son estáticos y no cambian. Entonces, vamos alimentando el RAG con los tickets cerrados. Y por último, en GeneXus
desarrollamos el back office que nos permite manejar toda esta operativa y luego consultar el RAG. Por lo tanto, lo que hicimos en este sistema que estamos desarrollando es hablar con las APIs de los dos otros pilares que forman esta solución. Hablar con las APIs de Global Enterprise AI y hablar con las APIs de Zendesk. Nos pusimos entonces a trabajar en una versión 1 de nuestro Support Ticketing Assistant, o el asistente que iba a ayudar a nuestros soportistas a ser más eficientes en la respuesta que le podemos brindar a nuestro cliente, y así llegamos a una primera versión 1, una versión 1 con un prompt bien escueto, donde le decíamos al asistente: tú eres un asistente de soporte que se alimenta de información de tickets históricos, etcétera, etcétera. Desarrollamos en el back office una pantalla muy sencilla, donde lo que colocábamos era una fecha, y con esa fecha que ingresaba el usuario del back office, tomaba de ese día todos los tickets cerrados de Zendesk vía la API y generaba un PDF. Ese PDF luego manualmente lo subíamos al RAG y así cargábamos toda la historia de todos los tickets cerrados que teníamos, y diariamente colocábamos una nueva fecha, obteníamos el nuevo PDF, lo cargábamos y así íbamos alimentando a nuestro RAG. Por otro lado, desarrollamos un web panel donde tenía un campo de texto donde nuestros usuarios podían escribir la consulta o hacer copy-paste del ticket que le había llegado en Zendesk, y al apretar confirmar, eso consultaba la API del RAG y ensayaba una respuesta. Muy contentos con eso, felices, llegamos a una primera versión. Ahora lo que nos preguntamos es: ¿esto realmente es una versión 1 de un asistente de soporte? Claramente no. Lo que habíamos desarrollado hasta ese momento simplemente fue una prueba de concepto de que todo esto funcionaba y era posible desarrollar un asistente en este sentido. ¿Qué grandes beneficios tuvimos acá o qué aprendimos con todo eso? ¿Qué aprendí yo al llevar adelante este proyecto? Bueno, dos cosas bien importantes. Primero que nada es la importancia que tiene el back office en este tipo de soluciones. El prompt o el RAG o la solución, el asistente que desarrollemos, obviamente es muy importante, pero tan o más importante que eso es el back office que nos permite insertar ese asistente en nuestro proceso de negocios. De la mano de la importancia que aprendí que tiene el back office, veo la importancia que tiene GeneXus en todo este tipo de proyectos. Porque todo ese back office, obviamente, la forma más ágil de desarrollarlo, desde mi punto de vista, es utilizando GeneXus. Por otro lado, lo segundo que aprendí es la famosa frase de divide y conquistarás. ¿Por qué divide y conquistarás? Por lo que les decía anteriormente. Una cosa es el desarrollo del back office, que lo podemos hacer muy ágilmente con GeneXus y para lo cual tenemos mucha experiencia. Y por otro lado, y son tareas que podemos dividir, es el desarrollo del asistente en sí en Global Enterprise AI. Y para eso, ese asistente, si bien podemos definir una primera versión para comenzar a ensayar todo el proceso, cómo se comporta, tenemos que ir, como les decía al principio, ganando en confianza, mejorándolo, haciéndole más fine-tuning de acuerdo al feedback que obtengamos de la respuesta, para continuamente ir mejorando ese asistente. Y estas dos tareas son dos tareas que se pueden hacer perfectamente en paralelo. Y eso fue entonces lo que hicimos. Dividimos el equipo en dos subequipos, uno que se ponía a trabajar en el asistente en sí. ¿Y qué estaba haciendo ese equipo que trabaja en el asistente? Bueno, está mejorando el prompt, está sanitizando los documentos que obtiene de Zendesk para subirlos al RAG. ¿Qué quiere decir sanitizando? Bueno, antes de subir el documento al RAG, sacarle información confidencial, sacarle información que no es relevante para dar la respuesta, sacándole algunos elementos o marcadores que hacen que el RAG se comporte peor. Entonces son todas tareas totalmente focalizadas en el asistente que son independientes del desarrollo del back office. También se tomó la estrategia de, en lugar de subir PDFs con los tickets cerrados, vimos que era mucho más eficiente, los documentos eran más livianos y, en segundo lugar, porque se comportaba mejor con los caracteres en japonés. Cambiamos de generar PDFs a generar TXT y los tickets cerrados los subimos en un reporte generado en GeneXus en formato TXT.
y así seguimos trabajando, mejorando esa parte de la solución. Por otro lado, el equipo que estaba enfocado en desarrollar el back office, en lo que está trabajando es, primero que nada, en mejorar las funcionalidades y la user experience que van a tener los administradores que van a estar alimentando al RAG y utilizando el back office en el día a día. Así como también mejorar mucho más la interacción de los soportistas con este asistente, y para esto hacemos un uso mucho más fuerte de las APIs que tenemos tanto en Zendesk como en Global Enterprise AI. Y ahora vamos a ver, cuando lleguemos a esta segunda versión, que ahora es la que estamos probando, cómo mejoramos mucho las pantallas y la interacción para el back office, donde ahora no se ingresa una fecha, sino que tenemos una pantalla mucho más amigable, donde el usuario del back office tiene un semáforo que le puede mostrar para qué meses ya cargó todos los documentos al RAG, para qué meses todavía le falta, con gráficas de cantidad de documentos cargados o no cargados. Puede en un user control más al estilo de almanaque elegir el día que quiere cargar, y todo esto genera el documento TXT ahora con los tickets cerrados para alimentar el RAG, y esa carga no la tiene que hacer manualmente, sino que se cargan automáticamente también desde el back office a través de la API que nos ofrece Global Enterprise AI para tales efectos. Y del mismo modo mejoramos la pantalla de interacción que los usuarios de este sistema, o sea, los soportistas, van a tener. Ahora no tienen que escribir la consulta que envía el cliente, ni hacer copy-paste del ticket, sino que directamente colocan un número de ticket en la pantalla, el back office habla con Zendesk para obtener cuál es la consulta que refiere a ese ticket, y directamente muestra la respuesta generada por la Generative AI en base al histórico de tickets cerrados. Los beneficios que nos da GeneXus, bueno, la misma solución rápidamente, en 2 clics tuvimos la misma consulta para Smart Device, que es lo que ven a la derecha de la pantalla. Esta solución para Smart Device nos brinda las mismas funcionalidades, simplemente que nuestros soportistas pueden utilizar esta solución directamente desde su teléfono celular. ¿Cuál es la siguiente mejora que también incorporamos? De vuelta, hablando con la API de Zendesk, una vez que se obtiene la respuesta aquí, el soportista puede decidir directamente enviar esta respuesta como una nota interna al ticket. Entonces, en el ticket dentro de Zendesk, esta pantalla que están viendo acá es cómo nuestros soportistas ven las consultas de los clientes, directamente van a ya tener una respuesta sugerida por la inteligencia artificial. Claramente es una respuesta interna, como les decía, porque estamos todavía en etapa alfa o beta de esta solución, pero además indica que esta respuesta fue generada automáticamente por una inteligencia artificial. De este modo, cualquiera del equipo puede tomar un ticket y generarle una respuesta interna que un compañero, cuando lo va a tomar, ya tiene esta respuesta para basarse en ella y como un acelerador al proceso de contestar tickets. Esto, de vuelta, es una versión 2, claramente no, son todas prototipos en los que estamos trabajando, no son versiones liberadas ni liberables, sino que, como les decía al principio de la charla, el primer objetivo fue hacer dogfooding de nuestras soluciones de Artificial Intelligence, y en eso estamos, y como valor agregado muy probablemente surja una versión X de esta solución que comenzaremos a utilizar en la interna. Esto fue simplemente un ejemplo de cómo nosotros incorporamos en nuestros procesos de negocio las soluciones que alentamos a que ustedes también incorporen en sus procesos de negocios. Y así como este del área de soporte fue un ejemplo, tenemos 4 áreas en las cuales estamos incorporando este tipo de soluciones. Una es la de soporte, que ya les comenté. Otro ejemplo que tenemos es en el equipo de documentación. Nosotros documentamos a través de nuestro wiki, y este wiki obviamente es multiidioma, y teníamos en el proceso de documentación y de traducir a los diferentes idiomas, en Japón, que es uno de nuestros principales mercados para traducir el wiki al japonés, teníamos algunas particularidades donde también incorporamos soluciones de inteligencia artificial en tal sentido que, ayudada con la asistencia de los humanos de nuestro equipo en Japón, en Tokio, que tenemos, si bien traducen los documentos, ya les llega con una traducción previamente hecha. Para esto utilizamos
una solución de Artificial Intelligence introducida en ese proceso de negocios, que es la de Chat with Assistant. El ejemplo anterior era una solución de RAG, de asistentes basada en RAG. Otro ejemplo también donde introducimos una solución de un asistente basado en RAG es en nuestro sitio de training. También nuestro sitio de training lo alimentamos con todos los documentos que tenemos de documentación y nuestros clientes pueden conversar con un asistente para buscar de una manera mucho más amigable, rápida y certera sobre la información que están buscando en nuestro sitio de training sobre el how-to, cómo podemos resolver una problemática o desarrollar algo en GeneXus. Y por último, en el área de ventas también introducimos una solución de Chat with Data, donde rápidamente todos nuestros vendedores pueden conversar con un asistente de inteligencia artificial para obtener información sobre las ventas, clientes que más vendieron, productos más vendidos, etc. Y rápidamente con la solución de Chat with Data que ofrecemos en Global Enterprise AI, pudieron desarrollar una solución interna que asiste a todos nuestros vendedores. Son ejemplos, estamos probando los productos que les ofrecemos, pero creo que estamos en un momento inmejorable para hacerles a ustedes las sugerencias de que transiten por el mismo proceso que nosotros transitamos. Es momento de que comiencen a evaluar sus procesos de negocios y pensar fuera de la caja en qué proceso de negocio pueden comenzar a experimentar soluciones de asistentes de inteligencia artificial. Ese es el desafío que les propongo. Obviamente cuentan con todas nuestras herramientas y con todo nuestro soporte para hacer eso. Y la buena noticia es que nosotros todo esto que yo les conté lo desarrollamos con GeneXus 18. O sea que si bien GeneXus Next, que es nuestra próxima versión, todavía no está liberada, ya podemos desarrollar soluciones con GeneXus 18 que hagan uso de toda esta tecnología, porque es lo que nosotros hicimos en la interna. Todas estas soluciones que les conté en la interna fueron desarrolladas con GeneXus 18. ¿Cuál es la segunda buena noticia? Es que con GeneXus Next todo esto va a ser muchísimo más fácil y mucho más integrado. O sea, ganemos experiencia de la interacción con este tipo de nuevas tecnologías hoy y vamos a estar mucho mejor posicionados para cuando GeneXus Next llegue a nuestras manos y todo esto va a ser mucho más fácil de implementar. Como último mensaje entonces es animarlos y ofrecerles nuestra ayuda para ensayar estas soluciones y lo que les comenté, que creo que la pareja fundamental para llevar adelante estas soluciones son Global Enterprise AI y GeneXus como herramienta de desarrollo para armar toda la estantería que hay alrededor de este tipo de soluciones. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su tiempo y quedamos a las órdenes por cualquier consulta que tengan.